Bueno, hoy tenemos que hablar sobre el asma. Vamos a definir, vamos a ver cómo se clasifica, en qué consiste esta patología, cómo se va alterando los bronquios, qué es lo que va pasando, cómo se puede tratar a estos pacientes y luego vamos a ver el caso clínico. Entonces, la definición de asma es una enfermedad inflamatoria, está causada por reacciones alérgicas repetidas, de fase inmediata y tardía en el pulmón, que van a conducir a la tríada clínico-patológica que es característica de la enfermedad. Dentro de esta tríada podemos encontrar que hay obstrucción intermitente, como así también reversible, de la vía respiratoria. Se produce una inflamación en los bronquios de forma crónica, empiezan a aumentar los eosinófilos, hay una hipertrofia del músculo liso bronquial, como podemos ver acá, y también va a haber una hiperrespuesta bronquial, es decir, una hiperreactividad a los broncoconstrictores que van a aumentar en esta situación y ahora vamos a ver cuáles son. En cuanto a la fisiopatología del asma, hay que tener en cuenta entonces, según lo que dijimos, la inflamación bronquial, la alergia, la atopía y la hiperrespuesta bronquial. Ahora vamos a ir hablando una por una en qué consiste. En cuanto a la inflamación bronquial, en este proceso van a intervenir tanto células como mediadores químicos. Dentro de las células que participan en este proceso inflamatorio se encuentran los mastocitos y los eosinófilos. Estas células se van a activar en el epitelio, en la luz bronquial, y eso hace que empiecen a aumentar los productos elaborados por estas células, y eso es lo que va a llevar a la sintomatología que se presenta en esta alteración, como por ejemplo se van a empezar a liberar histaminas, mediadores farmacológicos, prostaglandinas, leucotrienos, que producen broncoconstricción. A su vez, los mastocitos poseen, como habíamos visto en clases anteriores, receptores específicos para la inmunoglobulina E. Es decir, que tienen receptores para la porción Fc de la inmunoglobulina E, que denominábamos los receptores Fc epsilon, que eran exclusivos para esa inmunoglobulina. Los eosinófilos también tienen receptores para este mastocito. Una vez que se activa el mastocito, va a liberar sus gránulos que contienen estos mediadores farmacológicos que van. Dentro de los mediadores químicos que se liberan tenemos sustancias que van a provocar edema, como así también broncoconstricción. Por ejemplo, se libera la histamina. La histamina es broncoconstrictora, pero es vasodilatadora, o sea que produce constricción en el músculo liso bronquial, pero dilatación en el músculo liso de los vasos. Los eicosanoides, como las prostaglandinas, son potentes broncoconstrictores, el D2 y el F2, como así también se va a liberar el factor activador de plaquetas, que también actúa como broncoconstrictor y también actúa como quimiotáctico de los eosinófilos, que también van a colaborar en esta respuesta. Acá vemos cómo hay una vía respiratoria normal y acá vemos cómo va hipertrofiándose el bronquio en el asma y cómo va aumentando la producción de moco, que también obstruye cada vez más la vía, y eso es lo que dificulta la respiración en estos pacientes. Van a tener una sensación de falta de aire y les va a costar expirar el aire que lo tienen ingresado, ¿sí? No lo van a poder liberar. Otro de los factores, voy a leer el chat que me pusieron algo ahí.
Bueno, al final vemos el tema de la asistencia para los que se incorporaron más tarde. Bueno, con respecto a la atopía es una condición hereditaria y esto se caracteriza porque hay una respuesta exagerada frente a la presencia de un alergeno. Esa respuesta exagerada se debe a una alta producción de inmunoglobulina E frente a esos alergenos, así que se establece una hipersensibilidad de tipo 1 porque está a cargo de este tipo de inmunoglobulina. Y cuando se produce la unión antígeno-anticuerpo, se van a empezar a liberar mediadores, productos producidos, digamos, en los gránulos de estas células que participan en este proceso, y eso hace que se produzca un cambio en la mucosa bronquial, va a aumentar la producción de moco y eso también va a generar una obstrucción bronquial que va a impedir aún más la buena hematosis que debe provocarse, y acá no ocurre. Bueno, dentro de los principales alergenos que provocan el asma alérgica tenemos, por ejemplo, los pólenes, que pueden ser de diferente origen, pueden provenir de las gramíneas, de las hierbas, de los árboles de diferentes tipos, los ácaros que se encuentran en el polvo, los hongos que se encuentran en el ambiente o ciertos animales cuando se descaman, como por ejemplo los gatos, los perros, las ratas, o la presencia de plumas o pelos de estos animales que provocan alergia en ciertos individuos. Otro de los factores que intervenía era la hiperrespuesta bronquial, es decir, esa tendencia que tiene el árbol bronquial a producir una respuesta broncoconstrictora excesiva ante un estímulo físico o químico. Dentro de los estímulos químicos tenemos la metacolina, la histamina, el monofosfato de adenosina, y dentro de los estímulos físicos, el ejercicio y la hiperventilación. Hay que diferenciar qué es un factor de riesgo y qué es un factor desencadenante. Un factor de riesgo son todas las situaciones o todos los elementos que predisponen a un individuo a padecer asma. En cambio, factores desencadenantes son todas las situaciones o elementos que empeoran el asma en un paciente asmático. Entonces, dentro de los factores de riesgo, a su vez tenemos factores endógenos y factores ambientales. Con el individuo se encuentra la predisposición genética, la atopía, la hipersensibilidad de las vías respiratorias, el género y la etnia, que no está muy dilucidado. Y con respecto a los factores ambientales, alergenos que se encuentren tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos, sensibilizantes ocupacionales, o sea, alguna sustancia en el medio laboral que predisponga o que actúe como alergeno y favorezca la aparición del asma, el tabaquismo pasivo, las infecciones de las vías respiratorias, la obesidad y las infecciones víricas que están en estudio. Bueno, factores desencadenantes habíamos dicho que eran todas las situaciones que ya tienen la enfermedad. Dentro de estos factores tenemos a los alérgenos que actúan tanto como los irritantes, como los zumos, por ejemplo. Así que en el asma
se va a generar una hipersensibilidad de tipo 1 porque aumenta la producción de inmunoglobulina E, la cual se va a unir a sus receptores específicos, tanto del mastocito como del eosinófilo, y eso cuando ingrese por segunda vez el alergeno va a desencadenar la respuesta en esta patología, mediante la liberación de sus mediadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando el alergeno ingresa por primera vez, va a tomar contacto con la célula dendrítica, la cual va a actuar como célula presentadora de antígeno y se la va a presentar al linfocito T helper 2, el cual va a empezar a liberar interleuquinas, entre ellas la interleuquina 4 y la 13, que van a actuar sobre el linfocito B para que éste se diferencie en plasmocito productor de inmunoglobulina E. Y esa inmunoglobulina E, mediante su porción Fc, es la que se va a unir a los receptores específicos en el mastocito, y ahí vamos a decir que el mastocito está sensibilizado. Cuando la persona vuelve a tener contacto con el alergeno, o sea, una reexposición, ese alergeno se va a unir a la inmunoglobulina E de los mastocitos que están activados al mastocito y va a provocar la degranulación con la liberación de sus mediadores y la participación en el proceso alérgico. Por otro lado, el linfocito T helper 2 también va a liberar interleuquina 5, lo cual va a llamar a los eosinófilos hacia la zona para que también colaboren en este proceso alérgico mediante la liberación de sus mediadores. Entonces, cuando el mastocito está sensibilizado, era cuando tenía unido en sus receptores específicos la inmunoglobulina a exponer ese individuo a ese alergeno por segunda vez, tercera vez, cuarta vez, eso va a hacer que se active el mastocito y empiece a liberar sus mediadores, que van a ser aminas vasoactivas, mediadores lipídicos, los cuales van a generar esa reacción de hipersensibilidad inmediata, y también se van a liberar citoquinas que van a generar una reacción de fase tardía. Entonces, las lesiones que se van provocando por el asma son fragilidad del epitelio, empieza a infiltrarse el epitelio, la submucosa con células inflamatorias, se empieza a engrosar la membrana basal, se hipertrofia, se hiperplasia la musculatura lisa bronquial, como vemos acá, empieza a aumentar la producción de glándulas de secreción mucosa, empieza a aumentar la producción de moco, y cuando el asma es moderado o es grave, ya empiezan a producirse tapones de moco que obstruyen más todavía la vía, por lo tanto se impide más aún la buena hematosis y la expiración. Entonces, dentro del cuadro clínico podemos clasificar al asma de tres maneras. Puede ser asma intermitente, persistente o atípico. El asma intermitente se da en la niñez y va a tener el paciente disnea, que es esa sensación de falta de aire, va a tener sibilancias, que es un ruido respiratorio anormal, se escucha como un silbido, y eso ocurre porque el aire quiere salir por una vía estrecha a una alta velocidad. Entonces, por eso se produce el silbido. Esa sibilancia, a su vez, va a ser de una intensidad variable porque va a depender del grado de obstrucción que tenga el paciente. Van a haber periodos donde no va a tener síntomas y otros periodos donde sí va a presentar síntomas. Y este tipo de asma mejora cuando el individuo crece, cuando se hace adolescente.
Y eso se cree que es porque en la adolescencia terminan de madurar bien los bronquios, los bronquíolos, cosa que no ocurre en la infancia, y eso es lo que llevaría a este tipo de patología. El otro tip en la edad adulta. Acá el paciente va a tener tos, y esa tos es porque trata de eliminar ese moco que se genera, como así también trata de eliminar ese aire que también va a tener sibilancia por la obstrucción que tiene y por la salida del aire a alta velocidad en una vía obstruida, una vía estrecha. Va a tener también una sensación disneica, que es la sensación de falta de... Y también va a variar en la intensidad dependiendo del grado. El paciente va a necesitar inhalar broncodilatadores. Se hacen los PAF, que es una forma más rápida de poder producir la broncodilatación. Y como ya les dije, inicia en la edad adulta, y este paciente rara vez pueda curarse, ¿sí? Así que va a tener que hacer tratamiento siempre y estar supervisado médicamente también siempre. El otro tipo de asma es el asma atípico, donde el paciente va a tener tos persistente, va a tener disnea ante el esfuerzo, o sea, cuando está realizando alguna actividad, ahí aparece la sensación de falta de aire, y también va a sentir una opresión en el tórax. ¿Cómo se hace el diagnóstico de este tipo de asma? Es mediante la espirometría. Se tiene que hacer una espirometría, y se hace sin broncodilatador y con broncodilatador, o sea, se hace el test de la broncodilatación, y si mejora con el uso del broncodilatador, entonces ahí se hace el diagnóstico de asma atípico. Bueno, ¿cómo se tratan a estos pacientes? Hay diferentes tipos de tratamiento, y esto va a depender del grado de obstrucción que tenga el paciente. Este que les puse acá es el tratamiento que se hace grave, es decir, que está internado por esta situación. Entonces ahí lo que hay que hacer es administrarle oxígeno para corregir la hipoxemia, y hay que estar controlándole constantemente el oxígeno mediante oximetría o gasometría arterial. También hay que darle agonistas adrenérgicos beta 2 para que de esa manera se produzca la broncodilatación. Ahora les voy a mostrar una diapositiva donde podemos ver los mecanismos de acción de los fármacos. También hay que darle glucocorticoides, porque esto lo que va a hacer es disminuir el proceso. Puede ser que en situaciones donde haya riesgo vital hay que añadir al tratamiento bromuro de ipratropio, que es otro fármaco que también ya les voy a contar en qué consiste, cuál es su mecanismo de acción. Pero bueno, se actúa con toda esta batería cuando el paciente está internado con un ataque agudo grave que tiene la sigla ADA. Bueno, dentro de los mediadores broncoconstrictores tenemos los leucotrienos, como el C4, D4 y E4, los cuales se obtienen a partir del ácido araquidónico, y es por la vía de la 5-lipoxigenasa, que es desviada hacia esta vía para producir los leucotrienos, que son potentes broncoconstrictores. Y la acetilcolina, que lo que hace es estimular al receptor muscarínico de tipo M3, que está acoplada a la proteína GQ
y de esa manera es como produce la contracción, que ahora ya vamos a recordar cómo es. El Montelukast, por ejemplo, es un fármaco que se le puede dar al paciente asmático y lo que hace es actuar contra los receptores de los leucotrienos, de manera tal que estos no puedan unirse y no puedan provocar la broncoconstricción. Son tabletas masticables, se toma uno por día y anda muy bien, se da fundamentalmente como un tratamiento preventivo para que el paciente no tenga ataques asmáticos. Para eso es el Montelukast. Y el bromuro de ipratropio, que habíamos hablado en la filmina anterior, lo que hace es actuar en contra de la acetilcolina, o sea, inhibe a este receptor muscarínico de manera tal que no se produzca la contracción del músculo liso. Y de esa manera produce la relajación. Profe, ¿Sí? ¿el fenoterol se usa en este caso? ¿Él? El fenoterol. Sí, también son diferentes nombres nomás que tienen las drogas, ¿sí? Sí. Como el salbutamol, ¿sí? Un beta 2. Ah, dale. Bueno, cuando la persona tiene asma, no es conveniente que tome aspirina o ácido acetil salicílico. ¿Por qué? Porque el ácido acetil salicílico lo que hace es inhibir a esta enzima que es la ciclooxigenasa, la COX. Por lo tanto, se va a desviar el ácido araquidónico hacia la vía de la lipoxigenasa. Y esta es la que produce los leucotrienos. Va a producir el C4, E4 y D4, que habíamos dicho que eran potentes broncoconstrictores, que también tienen la denominación de SRSA, sistema de reacción lenta de la anafilaxia, también se denomina, que son potentes broncoconstrictores. Y también se va a producir el leucotrieno B4, que actúa como quimiotáctico para los neutrófilos. Bueno, esta es la diagrama de acción de los fármacos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la acetilcolina que se va a unir a su receptor muscarínico M3 y esto va a estar asociado a la proteína GQ, lo cual hace que se active la fosfolipasa C vía del inositol trifosfato y del DAR. El inositol trifosfato se iba a unir a sus receptores en retículo sarcoplásmico y iba a favorecer la liberación del calcio al citoplasma y eso favorece la contracción del músculo liso bronquial. Y el DAR lo que hacía era activar a la PKC y la PKC lo que va a hacer es estimular a la miosinquinasa e inhibir a la fosfatasa. Entonces, de esa manera favorece la contracción del músculo liso bronquial. Ahora, si se le da el bromuro de ipratropio, va a actuar como un anticolinérgico, inhibiendo esta vía y de esa manera entonces no se va a provocar la contracción. Los agonistas beta-2 adrenérgicos, como el salbutamol, por ejemplo, lo que hacen es unirse al receptor beta-2 que está asociado a la proteína GS. Y si ustedes recuerdan, la proteína GS lo que hacía era activar a la amplificadora de anilato ciclasa, el cual transformaba el ATP en AMP cíclico. Y este AMP cíclico lo que hacía era activar a la PKA, y la PKA no está acá, pero lo que hacía era fosforilar proteínas canales de potasio. Eso hacía que se abra el canal de potasio, el potasio empieza a salir, entonces se hiperpolariza la membrana y eso inhibía a los canales de calcio, voltaje dependientes, por lo tanto el calcio no puede ingresar y eso produce la dilatación. Entonces no se contrae el músculo.
Así es como actúa el salbutamol. Y otros fármacos son los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, como la teofilina, por ejemplo, o todos los derivados de las metilsantinas, que la fosfodiesterasa, si ustedes recuerdan, lo que hace es transformar el AMP cíclico en AMP lineal. Y al inhibir a esta fosfodiesterasa, entonces va a aumentar el AMP cíclico, y al aumentar el AMP cíclico se activa la pKa, y ahí va a fosforilar los canales de potasio y toda la vía que explicamos anteriormente, produciendo la dilatación del músculo liso bronquial. Bueno, no sé si les quedó alguna duda o algo que quieran que vuelva a repetir. No, profe. Bueno, vamos al caso clínico entonces, a ver qué respondieron. Bueno, voy a leer. Es un adolescente con crisis asmática. Bueno, primera parte. Ingresa a la guardia de una sala periférica un paciente de 17 años con historia de asma bronquial de varios años de evolución. El paciente se encuentra en un viaje de egresados en la ciudad de Bariloche durante el mes de agosto y perdió la mochila con la medicación, donde tenía salbutamol en aerosol. No pudo comprar por falta de dinero y entonces se puso nervioso por toda esta situación, así que empezó a tener una severa dificultad respiratoria y coloración azulada de piel y de labios. Entonces les pregunta, ¿cuál es la causa de la dificultad respiratoria que presenta el paciente? ¿Puede ser el nerviosismo? Puede ser, no te entendí, Dalma. El nerviosismo. El Nerviosismo. nerviosismo, bien, sí. ¿Qué más? Puede ser porque estaba en un lugar que estaba frío, profe, con el clima, por el clima. Muy bien. Por la Ahí situación también. está. Sí, ahí están poniendo lo mismo en el chat. Bien. Entonces sí, es por el nerviosismo, eso le provoca estrés. También el clima frío, que también genera que se desencadene este proceso asmático. Muy bien, así que bueno, eso fue lo que provocó esa exacerbación aguda de su asma. Bueno, le pregunta qué es el asma bronquial, ¿cómo lo definirían? Una enfermedad de tipo obstructiva, crónica, reversible y de hipersensibilidad de tipo 1. Ujú. Bien. ¿Y qué síntomas presenta el paciente? Disnea, puede ser. Sí, muy bien. ¿Qué más? Dolor de pecho, presión en pecho, falta de aire. Falta de aire, que sería la disnea, está dicho de otra manera. Puede tener una opresión en el pecho, pero eso no siempre va a aparecer, eso no es característico. Una ¿Qué más respiración es que con siempre sibilo. aparece? Bien, sibilancia se llama eso. Bien, va a aparecer la sibilancia. ¿Y qué más va a hacer el paciente para tratar de eliminar el moco que se produce, para tratar de eliminar el aire que está atrapado? La tos, profe. Tos, ¿sí? La tos también es frecuente en estos casos. Bueno, la tercera pregunta, ¿qué factores de riesgo predisponen a esta enfermedad? ¿Qué era un factor de riesgo antes de ir a eso? Situación o sustancias que predisponen a una persona a padecer asma. Muy bien. ¿Y cuáles son esos factores? Son los que se dividen en endógenos y ambientales, Muy bien. que los endógenos eran predisposición genética, atopía, género, hipersensibilidad de vías aéreas, Sí. y las ambientales que vendrían a ser los alergenos,
de espacio cerrado y de espacio abierto, tabaquismo y obesidad. Bien. Infecciones también que tengan en las vías respiratorias. Bueno, ¿y qué factores desencadenan el asma bronquial? ¿Qué era un factor desencadenante? Son los que empeoran el asma. Muy bien, Ahí tenían los alergenos como pólenes, ácaros, hongos y plumos de pelos. Y bien, también el frío, el estrés, ejercicio, hiperventilación, algunos fármacos. muy bien. La 5 dice a qué se denomina atopía. La predisposición genética que tiene el paciente al padecer hipersensibilidad al tipo 1 y aumento de la IgE. Exacto. Muy bien, es la predisposición genética entonces a padecer la hipersensibilidad de tipo 1. Explique el mecanismo de la hipersensibilidad de tipo 1. ¿Cómo ocurre? Hola, Ingresamos. profe. Hola. Yo recién puedo entrar porque me quedé sin luz en mi departamento. ¿Yo puedo recuperar esta clase? Al final de la clase vemos la asistencia, Luciana. Bueno, dale, profe, gracias. Profe, Bueno, de la hipersensibilidad sería de la primera exposición con el alérgeno, y ahí va a estimular las células dendríticas, que van a cambiar un CD4 en T-helper 2, que ahí va a liberar la interleuquina 4 y la 13, que estimulan el linfocito B a la producción de la IgE. Así la IgE va a se unir a receptores en mastocito y sensibilizar el mastocito. Aí, quando tenho na segunda exposição, o alérgeno vai encontrar com esses receptores sensibilizados em mastocito, que vai fazer com que o mastocito se degranule e libere seus mediadores, que vão causar a alergia. E também, o helper 2 liberava uma outra interleuquina, que não me lembro o número agora, profe, pero que hacía levar la 5. a 5, sim, que hacía com que o eosinófilo também fosse hasta o foco inflamatório e também ele se degranulasse e Que participa en este proceso. isso. Bien. La 7 les pregunta qué mediadores están involucrados en la respuesta broncoconstrictora. ¿Cuál es el mecanismo de acción de cada uno de ellos? Bueno, ¿qué sustancias broncoconstrictoras participan en este proceso? La acetilcolina Bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción? produce broncoconstricción que se unía a los receptores muscarínicos M3 y que está asociada a proteína GQ y también estimulada al receptor. Bueno, está asociado a proteína GQ y ahí ¿qué pasaba? Y ahí estimulada el receptor M3 muscarínico, ¿no? El receptor, o sea, la acetilcolina se va a unir al receptor muscarínico M3 y eso va a activar a la proteína GQ. Una vez que se activa la proteína GQ, ¿qué pasa? ¿Cómo se contrae el músculo? ¿Qué pasaba cuando se activaba la proteína GQ? Se estimula a fosfolipasa C, profe, Bien, y ahí quedaba. e aí se ativa uma PK, cálcio del retículo sarcoplasmático, e aí eu tenho o complexo cálcio-calmodulina, que vai me fosforilar canales, seria? Bien, eso hacía el IP3, ¿sí? IP3, IP3 hacía eso. Y el DAC que vos dijiste activaba la PKC, no la PK, ¿sí? PKC. ¿Y la PKC qué hacía?
estimula la quinasa de la miosina, me pone Camila y va a inhibir a la fosfatasa estimulando la contracción. Muy bien. Así que por dos vías, entonces se favorece la contracción del músculo liso. Bien Camila, bien Luis. Bueno, ¿qué otro? Ese era la acetilcolina. ¿Qué otro broncoconstrictor se libera? La histamina, Bien. Y la histamina, que producía vasodilatación y también broncoconstricción. sí. ¿Y cuál es el mecanismo? Este creo que se unía a receptores específicos H1 Sí. asociado a proteína GQ. Bien, y ahí entramos en el mismo mecanismo que describimos recién. ¿Qué otro broncoconstrictor? Los leucotrienos Bien. ¿Y los leucotrienos qué mecanismo utilizan? están también asociados a la proteína GQ. También lo mismo. Bueno, la 8 dice, ¿existe asma de tipo no atópico? Puede ser que sí, por infección viral, por fármacos, por tabaquismo, cambio de clima. Claro, todas las situaciones que no tengan que ver con la parte genética, con la predisposición genética. Bien. La 9 dice, ¿por qué es importante el antecedente de la ingesta de AINES en este paciente? O sea, antiinflamatorios no esteroideos. Sería porque se inhibía a ciclooxigenasa, profe? E aí hace com que o ácido araquidônico vai estimular a produção de leucotrienos, que são Muy broncoconstrictores. bien, perfecto. O sea que si toma aspirina se va a contraer más todavía su bronquio, ¿sí? Por eso no debe tomar. La 10 dice, ¿es importante el antecedente de utilización de bloqueadores beta-adrenérgicos en este paciente? Sí, porque los beta-adrenérgicos actuarían como broncodilatadores. Entonces, si se los bloquea, va a tener el efecto opuesto. Exactamente. La 11 dice, una teoría que explica la atopía es una alteración genética en la actividad del interferón gamma. O que é isso? Vem aqui. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Eduarda? Perdão, profe, é mi perito que está acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la 11? El interferón gamma va a inhibir al TGLP2 y eso favorece la producción de IgE. Entonces, si no tengo interferón gamma, no se inhibe el TGLP2 y se predispone a favorecer las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, aumentando la producción de IgE. Muy bien. Segunda parte. Al examen físico usted observa frecuencia respiratoria 40 por minuto. ¿Cómo está? Aumentada, profe. Bien. La ocultación dice entrada de aire en ambos pulmones, pero aparecen sonidos sibilantes. ¿Y eso a qué se debía? De la alta velocidade do aire tentando passar pelo brônquio com constrição. Muy bien. Frecuencia cardíaca 120 por minuto. ¿Cómo está? Com taquicardia, profe. Está aumentado, tiene taquicardia. Usted extrae sangre arterial y el laboratorio arroja los siguientes resultados. FiO2, o sea, fracción inspiratoria de oxígeno, 0,21. ¿Cómo está? Normal. Está normal. Presión parcial de oxígeno, 60 milímetros de mercurio. ¿Cómo está?
Disminuido. Está disminuido. Presión parcial de dióxido de carbono 45. ¿Cómo está? Está en su límite superior. Bien. pH 7,35. ¿Cómo está? Normal, Está normal, pero en el límite Inferior. inferior. Bien, entonces, si el pH está en el límite inferior y la PCO2 está en el límite superior, ¿a qué está atendiendo el paciente? ¿Qué puede tener? Una acidosis respiratoria. Puede llegar a tener una acidosis respiratoria que es característica en estos cuadros. Entonces, la 12 dice cómo se encuentran los signos y valores analizados, que eso ya dijimos, y después dice qué explicación encuentra para cada uno de ellos. Bueno, ¿y cómo explicarían? ¿Qué dirían ahí? Que está haciendo una mayor fuerza para respirar, que le está llevando a la taquipnea, que a la vez lleva a la taquicardia porque el corazón tiende a bombear más. Ujú. Bien. ¿Y qué más? ¿Está bien lo que dijiste? ¿Y qué más pueden agregar? La hipoxemia, ¿por qué sería? por la falta de oxigenación. Bien, porque ingresa menos aire, ¿sí? No puede haber una buena hematosis por la obstrucción que hay. Bien, va a aumentar la resistencia vascular pulmonar, ¿sí? Bien, y todo eso hace que aumente el trabajo cardíaco, ¿sí? Por eso la taquicardia que tiene. Bueno, la 13 dice, ¿cómo se encuentra el tono broncomotor en este paciente? Alto, bajo, normal. Sería alto, profe. Esto Está por conta de la sibilancia, ¿sí? bien. Sería. ¿Cómo se? Bien. La 14 dice, ¿qué fármacos broncodilatadores conoce y cuál es su mecanismo de acción? Hay el salbutamol, que es agonista beta-2 adrenérgico relacionado a proteína RS, que va a ser estimular la sí, la adenosiclasamento también cíclico, ativa la PKA, así se va a fosforilar los canales de potasio, que van a hiperpolarizar la membrana, y así se inactiva canales de calcio y no se contrae el músculo liso. Muy bien. ¿Qué otro fármaco vimos? No bromuro, sería así, que inhibe el receptor M3 de la acetilcolina, que também vai inibir a fosfolipasa C, assim também não vai se ativar então a PKC, ¿sí? Y también no va a contraer el músculo Muy bien. liso. Ese es bromuro de hipratropio, ¿sí? No le digas solo bromuro, bromuro de hipratropio. Bueno, y también vimos las metilsantinas. Eso, teofilina, pone Camila ahí, inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Bien, a ver. El montelukast, profe, que ele inhibe potencialmente la leucotrienos. Este yo no me acuerdo mucho, pero el broncodilatador agonista. Sí, es broncodilatador, ¿sí? Inhibe a los leucotrienos para que no produzcan su efecto broncoconstrictor, ¿sí? Ahí hay los receptores.
Bueno, y la 15 dice, ¿qué fármacos conoce que modifiquen la respuesta inflamatoria? Prednisona puede ser, profe. ¿Él? Corticoides puede ser, en este Bien, caso. sí. Todos, prednisolona, Bien, dexametasona. sí. Se puede dar por vía oral y también se puede dar inhalado, ¿sí? Para que te las dos formas para bajarles el proceso inflamatorio y que se haga. Bueno, no sé si quedó alguna duda o inquietud de todo esto, chicos. ¿Se entendió todo? Sí, profesor. Bueno, estamos entonces, nos vemos la próxima, nos queda un seminario todavía, así que nos vemos la próxima clase. Hasta luego, que terminen bien. Hasta luego.